Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado. Te damos gracias porque nos podemos presentar ante ti tal como somos, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, porque sabemos que tú nos aceptas. Señor, queremos hablar tu lenguaje, ese lenguaje de amor, ese lenguaje que tenemos que compartir y que queremos transmitir a otros. También te quiero pedir en especial por Saray esta noche, que sea tu palabra la que hable a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado a todos. No quiero entretenerme mucho, pero os doy muchas gracias por esta música que hace que nuestro corazón se prepare para el mensaje. Y quiero invitar a Saray para que comparta con nosotros una visión diferente del Génesis, una visión desde un punto de vista más del punto de vista de la mujer, de la historia de la mujer. Sí, tiene que funcionar por aquí ya y el mando. Gracias. Pues, bueno, es un privilegio estar juntos. Como sabréis, bueno, yo soy una chica muy de familia y me encanta estar en familia. Justo este himno es el que mis hijos habrán reconocido porque tiene otra versión. En mi casa es nonas, nunetas, nonas y va acompañado así como un pequeño vals desde que mi mamá me lo cantaba para dormirnos. Y entonces el clic de cantarles a mis hijos, nonas, nunetas, nonas, y siempre tenemos esa musiquita ahí debajo. Y bueno, porque hoy vamos a hablar un poco de familias, de la Biblia, y sobre todo de mujeres, de madres, de Génesis, que a veces es esos personajes que quedan en plan segundo plano, pero me gusta ver en una nueva lectura pues cómo realmente tienen roles muy destacados, ¿vale? Y justo esta semana empezó siendo el Día de la Madre y el Día del Trabajador, así que bueno, acabamos la semana con un tema que nos va, pues bueno, yo espero que a inspirar un poquito más. El texto que podríamos comenzar es el Génesis 1, 27, 28. Hay muchos textos, lo que pasa es que no nos leeremos todos, pero este es el hilo conductor, ¿no? Cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, os quiero, a ver, esto va a ir así, os quiero decir por qué le hemos llamado herederos y promesas y un viaje al origen de la familia. Un poco el contexto de este viaje, ya que en este fin de semana estamos también muy viajeros, es una necesidad espiritual, una necesidad, bueno, pues al final egoísta, ¿no? Una necesidad propia de cuando te vuelves a cerrar en tu casa para estar con tus hijos, tu vida espiritual queda tan aparcada o más que tu vida social. Entonces necesitas volver a releer cosas y a compartirlas con otras personas que estén pasando más o menos lo mismo que tú, ¿no? Esa maternidad, una vuelta a la cueva. Entonces, releyendo el Génesis, te identificas un montón con las mujeres que encuentras allí. Luego, de esto pasó a ser un poco una lectura comentada, pues con mi cuñada, que pasaba por lo mismo, y luego un apoyo mutuo con otras mamás, y las ideas que espero que compartamos no son solo para madres, porque si no, no tendría sentido hacerlo aquí, a pesar de que todas nos pueden evocar, porque todos somos hijos, ¿no? Así que empezamos con la primera madre, con la primera gran mujer de la historia, que es Eva. Y Eva, bueno, si alguien pudo ser una supermujer, una superwoman, esa sin duda era Eva, porque estaba físicamente preparada para ello, para generar toda la vida con ese potencial de estar recién creada, recién salida de la creación. Tenía todas las opciones para vivir lo que toda mujer desea, ¿no? Una maternidad feliz, un parto sin dolor, una lactancia, una crianza felices y súper perfectas, ahí en el paraíso. Pero lamentablemente el pecado se lo estropea todo, como mujer, como madre y como esposa. Después de ser engañada por la serpiente, el Creador le promete algo muy especial y le promete que su restauración vendrá precisamente a través de la función de dar una nueva vida. Claro, a causa del pecado ella sufre una pérdida de los dos hijos. Diríamos que la pérdida física con Abel y la pérdida espiritual con Caín, pero al final se queda sin dos hijos, ¿no? Y así, de esta manera, sin dos hijos, ve también alejarse esa promesa bíblica, esa promesa de la restauración con el Salvador que sería de su descendencia. Pero bueno, aunque ese pecado trae como consecuencia esa desgracia, Dios sí que sigue manteniendo en ella
la promesa de que la salvación llegará a través de la descendencia y le concede a otro hijo. A la tercera va la vencida, le concede a Set. Por eso Set tuvo que ser muy especial para ella, ¿no? Tuvo que volver a sentir esa salvación más cercana, es decir, bueno, pues sí, a ver si es posible que de mi descendencia venga un Salvador. Set significa precisamente compensación o sustitución. Así que, bueno, seguía esa promesa de Dios, seguía viva y crecía la esperanza en el corazón de una madre con todo el contexto que tuvo que vivir ella de cambio, ¿no? ¿Imagináis cómo sería mantener a Set en brazos, acunarlo como hace ahora Johnny con Marian? No sé, todo esto luego da que pensar cuando volvamos a leer esa historia, ¿verdad? Pero bueno, Eva no pudo tener ni el lujo que tenemos otras de estar con grupos de apoyo, ni siquiera una mujer de referencia, ni madres, ni hermanas, ni tías, ni abuelas, ni amigas, ni primas, ni nadie. Pero seguramente tuvo el privilegio de que Dios fue el que la instruyó en primera persona, ¿no? Afrontar esa maternidad y entender los misterios de la vida de la mano del gran creador, del instructor de todos. Y además tuvo a su lado al compañero Adán. Y esa intimidad que, bueno, de aprender juntos, pues pudo ser un privilegio que los dos hicieron formando un trío de apoyo con el creador, ¿verdad? El pecado no acabó de deshacer su vínculo con Adán, no viven vidas separadas, al contrario, pero sí que cambia la perfección de su relación. Ellos tuvieron que volver a aprender a amarse, a apoyarse, ahora sí, en lo bueno y en lo malo, antes solo había bueno. Y sobre todo a depender de la sabiduría divina y no de su propia autosuficiencia humana. Bueno, antes que aparezca el nombre de Eva, el texto bíblico dice que se llamaba simplemente mujer. Los nombres en el Génesis me despiertan muchísima curiosidad. Aquí los que sean profes de Biblia y de hebreo sobre todo, me tendrán luego que pasar apuntes, pero lo que yo he ido entendiendo, que el nombre mujer es como el paralelo al varón, que es Ish, y la mujer, Isha, pues no tenía más trascendencia. Pero en cambio, cuando ya le dan un nombre propio, se le da el nombre Eva, que significa vida, significa la que da vida. Es muy interesante porque precisamente esa es la vida la que ha cambiado con el pecado, ¿no? Aparece la muerte y justamente la función de dar vida a los hijos, es lo que le sigue recordando al Creador. Y lo que nos sigue ser, lo que nos sigue que nos hace seguir siendo, es que me despisto cuando yo era mi nene, que seamos a su imagen y semejanza, ¿vale? Así que bueno, Dios dispuso que tenían que hacer el hombre y la mujer seguir ese plan original, seguir ese primer mandato que le había dado, nada más recién creados, que era el de crecer y multiplicarse. Y empiezan a haber unas familias en dos linajes, dos líneas de descendencia. Por un lado los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí vienen unas cuantas mujeres anónimas de las cuales no sabemos nombres. Pero bueno, es interesante por lo que puede venir después a lo largo de todo el Génesis tener en cuenta cómo se originan esas familias, ¿no? La familia de Caín, se van explicando varias cosas sobre él y se explican sobre todo las consecuencias que tuvo para él y su familia. Su mujer no se sabe el nombre, pero sí se sabe el nombre de su hijo. El primer hijo se llama Enoc, que no es el Enoc que subió al cielo, pero sí que significa lo mismo, consagrado y dedicado, y resulta que ¿a qué lo dedica? El nombre a la ciudad que Caín funda. Eso es un poco significativo de que Caín decide ir por su cuenta, a pesar de que Dios le había dado unas promesas de protección de su vida y protección de su integridad. Pero Caín obvia esas promesas y prefiere ir por su cuenta, hacerse una ciudad para autoprotegerse y demuestra que confiaba más en sus propias capacidades que en las promesas de protección de Dios. Entonces eso es lo que marca un poco esa línea de descendencia de Caín, siempre alejada e independiente de la voluntad de Dios. Y los dos linajes serán las dos formas de vivir, con Dios o sin Él. Resulta que en la descendencia de Caín, que la expresa en el capítulo 4 de Génesis, el séptimo desde Adán es un tal Lamec, que de él se dicen pocas cosas pero bastante fuertes. Y sí que se dice el nombre de sus dos mujeres, porque tenía dos, Ada y Zila. Resulta que estas son las siguientes madres con hijos después de Eva, que se dice su nombre. Entonces me detuve a decir, bueno, estas mujeres, ¿por qué destacan? ¿Por qué se dice sus nombres? No sé, cuando lo releamos en casa, podéis ver que, bueno, esas son dos mujeres que se enfrentan a una vida de mujer y madre con unas dificultades extremas, ¿no? El marido es bígamo, es un violento,
incluso un asesino y alejado de Dios por todo lo que él expresa en un dicho que es bastante conocido. Pero a pesar de eso, resulta que sus hijos progresan, y progresan en habilidades pues, históricamente muy destacables. Ahí tenéis Jabal en la ganadería, Jubal en la música, Tubal-Caín en la artesanía del bronce y el hierro, y la hermana de ellos, Naama, resulta que su nombre es hermosa, placentera, agradable. ¿Pensáis que a lo mejor hubo una influencia positiva de esas madres, a pesar de todo su contexto, en el progreso de sus hijos? Vale, es un progreso humano, ¿no? Pero es curioso porque justo en el mismo capítulo, acaba ese capítulo con algo que destaca por contraste, y es que destaca que nace Set, y siguen estas familias antidiluvianas, pero con el otro linaje. Llama la atención eso, que justo después de que Lamec se vanaglorie de que él es súper autosuficiente y que es un machote, perdonad la expresión, pero lo menciona bastante cruda la realidad de él, pues destaca que empieza una adoración organizada y comunitaria a partir de que nace el hijo de Set, que es Enos. Dice que se comienza a invocar a Jehová. Destaca bastante, y probablemente me hace pensar que el verdadero progreso, no aquel que tenían los hijos de Lamec y Ada y Zila, sino el verdadero progreso, el auténtico progreso, es el estar con Dios. El que marca la diferencia entre las dos descendencias, la de Caín y la de Set, es un progreso de estar y decidir estar al lado de Dios y que tu descendencia siga con ellos. Bien, Dios creó al ser humano a su imagen y dice que de Adán, Set fue a su imagen y semejanza. Después Eva declara que Set llega en sustitución de Abel, aquel que fue el que agradó a Dios con su ofrenda, aunque Caín fuera el que de quien Eva declara que se alegra de que fuera varón. Pues, probablemente ella pensó con cada hijo que sería el que daría el pisotón definitivo a la serpiente, ¿no? Pero bueno, una idea que se puede desprender de esta primera parte es la importancia de esos valores que se transmite a la descendencia, ¿no? Esa responsabilidad que puede marcar la diferencia de linajes entre los hijos de Dios y los que no, y sobre todo la oportunidad de haber estado aprendiendo de Dios en persona, de conocerlo, y después la responsabilidad de transmitirlo a sus descendientes. Veremos los descendientes enseguida pensando en... Bueno, yo enfoco allí, es aquí, ¿no? Pero... Vale. Pensando en los descendientes de Adán, el séptimo, acordaos, un séptimo era el Lamec por otro lado, pues ahora un séptimo es Enoc. ¿Y qué Enoc? El Enoc que sí que subió al cielo. También se llama dedicado y consagrado, ¿pero a quién? Dedicado y consagrado a Dios. Él caminó con Dios. Me gusta pensar, y seguramente lo habréis hecho todos, empezar a hacer sumas, ¿no?, de las genealogías del Génesis. Me gusta pensar si Adán y Eva conocieron a Enoc, si pudieron ver a alguien de su descendencia que realmente caminó con Dios. Por las sumas resulta que tiene 622 años Adán cuando nace Enoc, y que probablemente pudieron convivir 308 años hasta que Adán muere. Adán no ve a Enoc subir al cielo, habría sido un poco cruel, ¿no? Pero sí que pudo convivir suficientemente tiempo para darse cuenta de que alguien sí que podía mantener esa promesa, como una primicia, ¿no? Y bueno, al 10º llega Noé, que se llama descanso, reposo, y de Noé tampoco se sabe el nombre de su esposa, pero a los dos se les da una misión fundamental. Cuando hay un juego de estos que, bueno, ¿no?, se juegan en plan preguntas para romper el hielo entre grupos, dice, ¿qué te llevarías a una isla desierta si solo te pudieras llevar una cosa? Entonces, bueno, pensando a ver qué es lo más trascendente. Pues bueno, así, salvando las diferencias, imaginaros a Dios, ¿qué me podría llevar de la creación si solo me pudiera llevar a una cosa, solo algo? Porque esta creación ya está estropeada y no me sirve de nada. ¿Y a quién elige Dios? A Noé, a su esposa y a su familia, ¿no? Es alguien que ha podido formarse con toda la trayectoria familiar de ser del linaje de Dios y tienen una misión muy especial. Y aunque el diluvio lo cambia todo radicalmente, se mantienen dos cosas: esa estructura de familia y la adoración al Creador. Y eso sigue en una continua, ¿vale? Le dice lo mismo que le dijo a Adán y a Eva: creced y multiplicaos. Sed fecundos en otras versiones, bueno, depende. ¿Por qué Dios
resalta eso justamente, ¿no? No les podría decir otra cosa, no sé, no volváis a separaros de mí, seguir fieles conmigo toda la vida, no, creced y multiplicaos. Bueno, me viene a la mente, estudiando las dinastías de los reyes, de las monarquías europeas, de los siglos XV al XVIII, ¿no? Acordaos las series de la tele que nos las refrescan, ¿en qué basaban su poder? En tener muchos hijos, en enlazar a los hijos con otras familias y así tener un montón de influencias, un montón de nuevos territorios, casando unos con otros. En definitiva, esos hijos eran la riqueza y la promesa de futuro. Pues bueno, cuantos más hijos tenga Dios en su linaje real divino, ¿no? Ese Rey celestial, más triunfante es su reino. Así que los hijos de Dios somos su mayor tesoro. Y cuando acaba este capítulo de las genealogías, que los solemos saltar, pero se ve que precisamente destaca eso, que a partir de los descendientes de Noé y su esposa, surgen todos los pueblos de la tierra, ¿vale? Así que ese crecer y multiplicarse, que era el mandato de Dios, se empieza a cumplir. Y a la de 10 descendientes más, después de Noé, viene la familia de Abraham. Y empiezan las grandes matriarcas, ¿no? Bueno, Sara, ¿qué conocemos de ella? Me gusta eso, las historias de la Biblia, los personajes, y a mis hijos les encanta pues, que juguemos a adivinar personajes bíblicos. Siempre se acuerdan más de chicos que de chicas, así que ahora es cuando ellos tendrán que estar mirando para fijarse en personajes que luego se acuerden, porque bueno, las mujeres siempre están ahí a la sombra. Pero bueno, ¿qué se destaca de Sara? Resulta que siempre se destaca que era estéril, pues menuda matriarca, si tenía que hacer una descendencia tan importante, ¿no? Como era la prometida. Pero aparte de eso, Sara era bastantes cosas más que se pueden desprender del texto. De su nombre ya se dice que era princesa, o sea, era alguien destacado. Luego, su marido, Abraham, antes del cambio de nombre, era un padre excelso. Ese es el nombre que he encontrado en los diccionarios bíblicos. Tú imagínate al cartero que viene a traerle una carta a la señora princesa y al señor padre excelso. ¿Cómo te quedas? O sea, menudo, ¿no? Pedigrí tenía Sara. Es un título impresionante. Pero resulta que Dios le cambia el nombre. Le cambia el nombre, primero era Sarai, con la I, que era lo que indica posesivo. Le cambia el nombre coincidiendo con la promesa de ser madre, precisamente, ¿no? Entonces, si primero esa posesión podía ser la que se consideraba, sí, ella era una princesa, pero por la relación que tenía o con su padre o con su marido, con los hombres de la familia, resulta que ahora cuando Dios le promete que sí va a dar vida, que sí va a ser madre, ya es princesa por ella misma, no con un mi princesa, es princesa a secas. Pero a esta princesa oriental que fue Sara, seguramente le marcó mucho la experiencia vital de no poder tener hijos. Imaginaos toda su vida con ese título, casada con el padre excelso, menuda ironía, ¿no? Encima su cuñada, que era Milca, le llamaban reina, Milca era reina, y tuvo 8 hijos, o sea, una autoestima por los suelos, ¿no? En la época la fertilidad era un don destacado de la mujer. Así que, bueno, empieza a tener que hacer un montón de cosas para intentar que surja una descendencia de cualquier manera. Ya sabéis la historia, ¿verdad? Y justamente también Dios le cambia el nombre a Abraham y le llama padre de multitudes, ya no padre excelso. Cuidado, que el mérito aquí de tu descendencia va a ser de Dios, no va a ser tu título de excelso, ¿no? Y con 90 años, por fin Sara vio cumplido su sueño y la promesa divina. Y justamente Isaac significa risa, y me imagino a la mujer tan feliz en su tienda, ella que había sido alguien tan deseada por los hombres, tan guapa, que había estado tantos años esperando lo que ahora tenía, tan viejecita, pero en su tienda, amamantando a Isaac y partiéndose de risa, porque era algo que le había dado por fin la alegría y el reconocimiento. Y esta es la primera matriarca del pueblo de Israel. A ver. Pero no se puede hablar de Sara sin mencionar a Agar un poquito, porque cuando vas releyendo te tienes que parar en Agar. Y justamente el nombre de Agar es huir, y la vida de Agar y la maternidad de Agar siempre está marcada por la huida. Huye del campamento cuando está embarazada, huye después del destete de Isaac y Sara, y ya definitivamente ya desaparece. Es una maternidad con dificultades muy extremas. El embarazo impuesto. ¿Quién dice que Agar estuviera contenta de tener que irse con el jefe y darle un hijo que no sabemos si era deseado o no? Bueno,
Después sí, pero es una dificultad añadida, no estaba deseado, estaba impuesto. Ella era una sierva, el ambiente de crianza fue hostil, una soledad que después tuvo que vivir para criarlo hasta ser un adulto y ser considerada como una mujer objeto. Pero resulta que en cada huida, y cuando releemos el texto, destaca que en el momento extremo de su vida en que ya no puede más, cuando todo se va a acabar, encuentra un pozo. El pozo siempre nos evoca, ¿no?, al pozo de agua viva, y en el desierto eso es vida de nuevo. Pero bueno, esto era un paréntesis porque vamos a la segunda gran matriarca, que es Rebeca. Y la historia de Rebeca empieza con un viaje de amor y lealtad. Su nombre también es como más romántico, ¿no? Es un nombre así como que significa lazo, nudo, atar, un poco un símbolo de la unión matrimonial. Ella, aunque le van a buscar y se tiene que casar con alguien que no conoce, tiene una decisión firme y segura. Pero vuelve a ser estéril, es que coincide, todas son estériles, igual que Sara. Entonces, a cómo se enfrenta ella y su esposo Isaac a la maternidad o a la dificultad añadida de la esterilidad. Posiblemente con una experiencia del parentesco previo, el precedente de su familia, que no habían podido tener hijos, y Isaac era un hijo del milagro, Isaac y Rebeca afrontan el problema de forma distinta. Y destaca en 2 ocasiones que oran a Dios o van a consultar a Dios. Ya no por sus propios medios, ya hay un giro más. Dirigió a Dios su preocupación directamente. Ya no empezó a intentar hacer ciertas cábalas, y el hecho de que tuvo mellizos le da un valor casi épico a esa maternidad doble, ¿no? Es como en el origen del pueblo de Israel hubo una matriarca que tuvo gemelos, un parto difícil, un embarazo complicadísimo, y encima se complica el tema de la herencia. Y ahí es cuando de nuevo Rebeca hace algo de querer por sus propios medios y no por la voluntad de Dios influir para que el heredero sea su preferido. Pero es curioso, Pablo, en la epístola a los Romanos, ahí veis el versículo, le da un sentido teológico a esa maternidad de mellizos, ¿no? Como para dar relevancia a que la elección de por dónde va a ser el linaje divino no es una condición humana, sino que es Dios el que elige, porque es Dios el que profetizó que el mayor serviría al menor, ¿de acuerdo? Entonces destaca esa relevancia de que es Dios el que elige su pueblo y sus descendientes, ¿no? Bueno, nos podríamos detener en la ayuda que tuvo Rebeca con su sierva, con su ama, que era Débora, que el nombre ella dice que era abeja, que significa trabajadora, bueno, y era una mujer de confianza que todas necesitamos y que es un ejemplo de cómo servir. Y además fue heredada hacia la siguiente descendiente, que era la siguiente familia, ¿no? La familia de Raquel y Lea, que menuda familia. Si ahora era complicado el tema de la herencia con los 2 mellizos, pues imaginar ahora. Este episodio es como medio telenovela porque hay un montón de trama y es muy interesante detenerse a ver justo cómo lo viven las mujeres, cómo lo experimentan y qué se puede desprender de eso. Este episodio parece, cuando empieza a tener hijos Lea, que es la primera que tiene hijos, parece como un diálogo con Dios a través de los nombres de los hijos. Los 4 primeros hijos de Lea, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá, en los 3 primeros hay un tono de competición o casi vengativo. Cuando lo leáis otra vez, fijaros, ¿no? Es como que esta mujer está súper dolida, resentida y vuelca ese dolor y ese resentimiento hacia el nombre de los hijos, como, ¿veis? Así es como lo estoy viviendo yo. Pero al cuarto es Judá, Judá significa alabanza, y es como, vale, después de este diálogo tan tenso, Judá alabanza, alabo a Dios, y se para de tener hijos Lea, que es curioso, ¿no? Precisamente es como ella se deja a sí misma en manos de Dios ya con un hijo al que atribuye la alabanza. Justamente de la tribu de Judá es donde nacerá el Mesías, ¿no? En esta competición, Raquel, que no puede tener hijos, de nuevo es estéril, intenta buscar el modo de cumplir de una forma humana esas promesas de Dios que se habían hecho a sus antecesores. Si Sara buscó formas de tener al hijo a través de su sierva y Rebeca manipula la primogenitura, pues Raquel aún insiste más, porque ofrece tener hijos de la sierva
Y además hay un episodio muy curioso de las mandrágoras de Rubén, que era el primogénito y traía unas mandrágoras y Raquel se las pide porque en principio las mandrágoras es una planta que estaba relacionada con rituales afrodisíacos de fertilidad, etc. ¿Vale? Pero ni aún así lo consigue. Así que de ninguna manera Raquel está pudiendo tener hijos como desea, hasta que finalmente Dios le concede tener a José. ¿Y cuándo nace José? Pues en el texto bíblico se ve en correlación que ocurre justo al final de que toda la maternidad de su hermana ha tenido lugar. O sea, Lea deja de tener hijos varones, que son posibles herederos, y tiene a Dina, y luego ya nace José. O sea, de nuevo destacamos que la maternidad ocurre por la voluntad de Dios. Y bueno, Raquel murió en el parto de su segundo hijo, que es Benjamín. Precisamente es el único hijo al que Jacob pone el nombre, porque Raquel le iba a llamar Benoni, que es hijo de mi dolor, pero Jacob dice no, se llamará Benjamín, hijo de mi diestra, como una predilección, ¿no? Y las dos mujeres, que habían sido tan rivales y a lo largo de su vida habían tenido tantos problemas con precisamente su esencia de ser madre y mujer de un mismo esposo, al final de su vida son honradas por igual. Lea es la única que se entierra en el panteón familiar, que estaba en Macpela, recordáis, era lo único que Abraham había podido conseguir como herencia de esa tierra prometida, el panteón familiar de Macpela. Y Raquel fue enterrada en un lugar especial del camino hacia Belén. Todo es muy simbólico, todo puede tener un valor muy significativo para la memoria de las futuras generaciones que repasarán la historia de la fundación de su pueblo, ¿no? Bueno, veis que hay algunos paralelismos y me gusta mucho pues que los podamos compartir y sobre todo insistir en que cuando releyamos Génesis, que es un libro fascinante, pensemos en este aspecto de estas mujeres, de estas madres, ¿no? Todas ellas son de la misma cultura de origen, son semitas, son nómadas y todas ellas están casadas con parientes, fijaros, por aquello de mantener la línea del linaje. Sara está casada con el hermanastro por parte de padre, Rebeca está casada con el primo hermano de su padre, y Raquel y Lea están casadas con un primo hermano, o sea, todo queda en casa. Pero bueno, de todas destacan la esterilidad por un lado y la belleza por otro. Pero es curioso, ¿no? Para que no te sientas que el mérito de ser madre es de tus aptitudes físicas, de tus propias capacidades, todas son estériles, porque siempre está presente que esa fertilidad, esa generar descendencia, ese generar vida, viene de la mano de Dios. También todas ellas intentan montar las estrategias de ayudar a Dios a cumplir sus promesas, ¿no? Pues Sara lo hace, pues eso, un hijo de la sirvienta. Rebeca con la primogenitura para que el hijo no sea el que está no casado con paganas como estaba Esaú, que era el primogénito. Y Raquel, como hemos dicho, con también hijos de sirvienta y las artimañas de la comida. Pero pensad, ellas eran muy conscientes del papel que tenían y de la misión que tenían de engendrar hijos. O sea que, al fin y al cabo, ese intentar ayudar, pues era que estaban muy conscientes de su responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad les enlaza con Eva, con aquella promesa que se hizo al principio, de la descendencia vendrá un Salvador. Ellas sabían que aquí tenían que cumplir su tarea vital. Pero finalmente todas viven la intervención de Dios directamente en sus vidas. Y todas las promesas cumplidas no fueron por ninguno de sus esfuerzos, ni de los esfuerzos de sus esposos, sino por la fidelidad de Dios. Y ambas todas ellas, tuvieron vidas de fe. Y me gusta, no sé, si fuera esto un comentario de texto del cole, pues diría alguna conclusión así como que puede ser una evolución narrativa de la dignidad de la mujer, la dignidad femenina, y resulta que me he fijado así como poéticamente que puede ser un contraste con sus nombres y sus ocupaciones. Os lo pongo así en esquema, que ya os digo, esto es un poco pues rizar el rizo a lo mejor, pero no todo está porque sí, yo entiendo que puede tener un significado. Si Sara es una princesa que no tiene una ocupación y es llevada a donde sea a su viaje por el padre y el marido, después evoluciona la cosa a que Rebeca es un lazo, ya tiene una ocupación de abrevar camellos, por lo menos que se destaque en la Biblia, y ahí ya vienen a buscarla para esa misión de ser una madre y generar hijos. Pero en ella sí que hay una decisión, destaca que ella tuvo que aceptar y dijo que sí, y si hubiera dicho que no, no iba. Y de Raquel, que tiene el nombre
más humilde, significa oveja, ya no es princesa, ya es oveja, algo muy, bueno, de andar por casa. Y encima que tiene una ocupación de pastora de ovejas, resulta que el máximo esfuerzo por casarse con ella, pues lo hace Jacob en toda esa historia de los años que tiene que trabajar por Labán, ¿no? Como que se pone en una dignidad a la mujer temerosa de Dios. Y se les otorga el valor precisamente por las promesas de descendencia y de heredad, no por nada más, sino por eso que es Dios el que actúa en ellas, ¿no? Y bueno, esas promesas, como vamos reflexionando todo el rato, sobre la descendencia y sobre la gran nación, no, en ningún caso, nunca, se cumplen por el derecho humano de la primogenitura. Ser primogénito, sí, era un valor en la época, pero para Dios no les sirve. Y es por su voluntad en que se va a cumplir esa promesa. Fijaros, Isaac y Jacob son los hijos que serán los que marquen esa descendencia, ¿no? Ninguno de los dos es primogénito. Rubén y José, que también son los que heredan, pues no son los herederos únicos, sino que son 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Después, el reino de Judá, que es el reino más grande, lo conforman la tribu de Judá, que es el cuarto hijo de Lea, y de Benjamín, que es el segundo de Raquel. Nadie es el primero por derecho de nacimiento. Y fijaros, en eso de las descendencias bendecidas, si ya pudieron ver el resultado en la propia historia, ¿no? Los descendientes de Benjamín, algunos de ellos tan destacados, como Saúl, primer rey de Israel, como Esther, la gran reina de Israel, como Pablo, el primer gran misionero, o descendientes de Judá, pues el linaje real de David, y de él que desciende precisamente el Mesías, aquel que se le había prometido a Eva, que iba a aplastar definitivamente a la serpiente. Así que siempre en el Génesis encuentro, cuando lo leemos en este contexto, dos hilos conductores, y es lo que queda un poco como resumen de hoy, ¿no? La promesa divina de esa descendencia numerosa y bendecida, y la promesa de recibir una tierra propia como heredad. Estas dos promesas, con la progresión de la historia, se van viendo cumplidas a lo largo del libro. Coinciden exactamente con lo que Dios les dice a Adán y a Eva y luego le dice a Noé y a su esposa: fructificad y multiplicaos, es decir, tener descendencia y llenad la tierra, una tierra heredada, la tierra en regalo. Así que estas promesas se extienden a nuestras vidas y esto es lo que quiero que nos llevemos hoy, ¿no? A nuestras vidas como herederos y a nuestras vidas como los que vamos a poseer la tierra. Tiene una trascendencia eterna. Esta descendencia tiene un sentido de permanencia, de continuidad de la propia existencia y de progresión de la vida. Esta descendencia nos da la promesa de la eternidad. Y la posesión de la tierra como herencia es equiparable a la restauración de la creación, al regreso al paraíso que nunca tendríamos que haber salido de él. Así que el mayor deseo es que se cumplan definitivamente y ya sin ningún otro impedimento estas promesas de Dios en nuestras vidas y por el resto de la eternidad. Y fijaros cómo acaba Génesis. El viaje de Génesis, este repaso breve, José dice a sus hermanos que dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que Génesis cierra de la misma manera que empieza, con promesas de herencia, promesas de descendencia, y bueno, ojalá que en nuestra vida también se cumplan y que podamos en las próximas reuniones disfrutar de nuestro paraíso y de nuestros hijos o descendientes que vienen con nosotros, ¿vale? Así que disfrutar del sábado y nada. Si queréis acabamos con una oración y hay que pasar la ofrenda, perdón. Yo soy un poco de protocolos, perdón.